Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Cuando dice que no había visión, lo que dice es que no había dirección. No había un sentido claro que la gente pudiera tener, porque en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba. Y la palabra de Dios para la vida de las personas, aunque nosotros no podamos creerlo, es elemental. Y la palabra de Dios es tan necesaria en nuestras vidas. Necesitamos tanto que Dios pueda obrar y direccionarnos en algunos momentos. ¿Cuántos alguna vez hemos tomado decisiones erróneas porque tomamos decisiones malas o tomamos decisiones a destiempo, o no hicimos lo que teníamos que hacer, y si lo hicimos en el momento incorrecto? ¿No le han dicho alguna vez: sí, bueno, ahora lo dijiste o ahora lo hiciste, pero ya es tarde? O ¿cuántas veces nos han dicho alguna vez: no hubieras hablado, te hubieras callado? ¿A cuántos le dijeron alguna vez: tengo que empezar a callarme más y a escuchar más? Creo que todos pasamos por eso. Imagínese todo un pueblo, toda una nación que no tuviese la palabra de Dios para poder recibir la dirección. Obviamente que cometerían errores. Y es tan claro la palabra del Señor. En el libro de Eclesiastés dice, en el capítulo 3, versículo número 1 en adelante, dice la palabra que hay un tiempo para cada cosa. Y dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para cada cosa, hay una hora para que suceda cada cosa. A veces nosotros nos impacientamos, a veces nosotros queremos que todo sea así. Pregúntele a esa persona que hoy recibe su milagro en este lugar: ¿cuántos intentos ha hecho? ¿Cómo recibió las noticias cuando le dijeron sobre su enfermedad? ¿Qué cosas intentó hacer? ¿Cuántos intentos de cosas puede haber hecho? Pero no era el tiempo era hoy, era en este lugar. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender que muchas veces Dios quiere hacer algo sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro trabajo, nuestra vida en general. Pero tenemos que entender que esa bendición viene a través de la presencia del Señor. Y dice el libro de Eclesiastés: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de... y tantas cosas que nos mencionan. Todo tiene su tiempo. Y esto es importante porque a todos nos toca, creyentes y no creyentes. Todos estamos afectados por el tiempo. Todos estamos afectados por situaciones que quisiéramos vivir y que parece que no fuese justa, pero todo tiene un porqué, todo tiene un momento en particular que tiene que ocurrir, que tiene que suceder. Y sin esa dirección de Dios nos encontramos como que estamos perdidos, como que nuestra vida está en tinieblas. Andamos a tientas, hacemos lo que podemos, enfrentamos las situaciones como mejor nos parece a nosotros que podría ser. Pero qué diferente es cuando la presencia del Espíritu Santo, que nos fue dada a los hijos de Dios, nos permiten a nosotros hallar la dirección, empezar a recibir lo que viene de parte del Señor. Déjeme decirle que el éxito en la vida de una persona depende de esto, de cómo hacer. No siempre, hermanos, es el tiempo de plantar, de arrancar, de buscar, de perder. No siempre es el tiempo de hablar. A veces es tiempo de oír. No siempre es tiempo de callar, a veces hay que hablar. Esos tiempos son tiempos que maneja el Señor en su grandeza, en su magnificencia, en su poder.
Por eso es que hay tantas personas que padecen de tantas situaciones. Gente que están en tristeza, en amargura, en vacíos imposibles de llenar, con dificultad para poder resolver su vida, tomar dirección sobre su vida. Por eso es importante que nosotros podamos entender dos cosas fundamentales. La primera, dice la palabra del Señor, si usted me acompaña, muy sencillo y muy poderoso, lo que dice el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 12 vamos a leer, y 13. Aún, decía el Señor, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Jesús les decía a sus discípulos: mire, tengo muchas cosas todavía para enseñarles, tengo muchas cosas para que aprendan, pero no se las puedo dar todas de golpe. No se las puedo dar en el momento en que ustedes quieran tenerlas, porque no las van a poder sobrellevar. Si Dios me hubiese hablado y me hubiese mostrado todas las cosas que iba a vivir en estos últimos 40 años, quizás el primer día que me presentaron a Cristo le hubiera dicho: no, olvídense, ni loco. Pero si no me hubiera dicho el Señor que me amaba y que me quería bendecir, era lo que yo necesitaba en ese momento. En ese momento yo necesitaba que me dijera que me perdonaba mis pecados y que me amaba. Yo necesitaba sentir el amor de Cristo. Y eso fue lo suficiente que me dio. Y cada momento que venía y me hablaba, añadía algo que yo ya estaba preparado para recibir. Si me hubiera dicho que se abrirían tantas iglesias, que costaría tanto trabajo, tanto esfuerzo, ese mismo día me hubiera dado vuelta y hubiera desaparecido, ni siquiera me hubieran olido el rastro. Pero la verdad es que cuando Dios comienza a agregar todas las cosas, es el tiempo justo y necesario para que nosotros lo podamos entender. Por eso Jesús le decía a los discípulos: mire, yo no les puedo decir todo en el momento en que ustedes desean saberlo, porque en realidad no lo van a poder sobrellevar. Pero dice el versículo número 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que oyere en el Señor, todo lo que oiga de parte de Dios, vendría ahora a ellos. Es decir, que Dios en su inmensa sabiduría nos mostraría cuál es el tiempo y cuál es el momento. Esto es imposible sin el Espíritu de Dios. Es imposible que una persona pueda tener el momento justo y hacer las cosas en el momento correcto. Hablar cuando hay que hablar, callar cuando hay que callar, hacer cuando hay que hacer, o sentarse y esperar simplemente hasta que sea el momento. Esa sabiduría solamente viene del Altísimo, del Dios Todopoderoso, del que sabe y conoce todas las cosas y sabe qué puertas tiene que abrir y qué puertas tiene que cerrar. El pueblo estaba en tinieblas porque faltaba la dirección de Dios. Y así está la humanidad en este tiempo sin Dios, sin dirección, sin saber qué responder, sin saber qué hacer, sin saber qué decisión tomar, y cuando la toma incorrectamente. Mas cuando Dios comienza a hablar, mas cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, Él comienza a mostrarte de diferentes maneras cosas impresionantes, como: no te muevas, quédate quieto, no salgas, hoy no, hoy quédate en tu casa. Y después te enterás de que suceden cosas realmente impresionantes y decís: si hubiera estado ahí, si hubiera ido, me hubiera ocurrido. Personas que dicen: perdí el vuelo
y se desesperaban y estaban hasta llorando porque perdieron el vuelo, pero luego supieron que ese vuelo tuvo un accidente y Dios le estaba salvando la vida. Pero cuando no escuchamos, cuando Dios te dice, no quiero que estés con esa persona, no te acerques a esas amistades, pero no lo escuchamos porque no tenemos lugar para el Espíritu de Dios. Mas cuando le damos lugar al Señor en nuestro corazón, su Espíritu automáticamente viene a nosotros. Y ese Espíritu, la fluidez de su presencia y de su relación, es la que te va a permitir conocer las cosas que antes no conocías. Lo segundo que necesitamos es la palabra de Dios. Conozco gente que tradicionalmente ha buscado métodos, formas para descubrir lo porvenir. Y ha buscado en lo místico, ha buscado en los horóscopos, en las distintas cosas que se le ofrecen a diario para ver qué. Pero la palabra del Señor dice algo bien interesante, que nosotros lo hemos buscado mal. Dice el libro de los Salmos 119, versículo 105. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Él ilumina nuestros caminos. Lo que antes era tinieblas, ahora se convierte en luz. Lo que antes hacíamos al tanteo, probando para ver si por aquí o por allá, cuántas torceduras y cuántas dificultades nos hubiéramos ahorrado si conociéramos la palabra del Señor. Me hace reír cuántas personas creen realmente que pueden adivinar el futuro, que pueden alcanzar la solución para sus vidas si supiese lo que va a acontecer mañana. Déjeme decirle algo, hay una cosa que dice la palabra del Señor y con eso es más que suficiente. Si usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted será salvo y será bendecido en todos sus caminos hasta que Él venga. Eso dice la palabra del Señor. Si usted confía en Él, usted recibirá el perdón de sus pecados. Él pondrá arrepentimiento en su corazón, sanará sus heridas, limpiará su alma y traerá vida eterna. Ese es el futuro que cada uno de nosotros tenemos que saber. Por eso es importante saber que en verdad Dios tiene preparado para nosotros cosas grandes si le abrimos nuestro corazón y decidimos caminar con Él. Caminar con Él es determinar en nuestra vida dejar de caminar a ciegas. Y digo esto para no creyentes, pero también para creyentes. Porque aún teniendo muchas veces el conocimiento, decidimos no escuchar a Dios. ¿Por qué no queremos el consejo? ¿Por qué no queremos la palabra? ¿Por qué hacemos primero y preguntamos después? ¿Por qué cometemos esos errores? Porque no queremos escuchar, porque no queremos oír, porque no aceptamos no por respuesta, porque no aceptamos correcciones. Y esto habla de la necesidad de que nuestro corazón se alinee con la presencia del Señor. Sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Jamás nos haría tomar decisiones erróneas. Jamás nos guiaría por un camino donde nos vayamos a torcer o lo podamos lastimar. Jamás Él nos conduciría por tinieblas. Jamás te llevaría a que conozcas gente que te lleve por mala dirección. Siempre Dios te pondrá gente de fe en el camino. Siempre Dios te pondrá personas que te van a edificar, que te van a bendecir. Porque el plan de Dios es que crezca, es que tengas vida eterna, es que tengas salvación, pero también que tengas una vida llena de gozo y de libertad. Escuchar la voz de Dios o los no a tiempo pueden salvarte la vida, pueden darte una oportunidad que jamás nadie te pueda dar, porque Dios te ama y te quiere bendecir. Así como también puedas recibir una palabra de aliento cuando estás demasiado quieto y es momento de moverse. Dios te puede
hacer levantar y te puede hacer caminar, porque Él tiene planes poderosos para cada uno de nosotros. Que se revele eso a nuestra vida es lo que puede transformar y cambiar nuestra vida por completo. Y quiero terminar con el libro de Isaías, que habla por sí solo. Isaías 44, versículo número 6. Dice la palabra de Dios: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Qué bueno que podamos entender que no tenemos que seguir probando nada, que no tenemos que probarle nada a nadie, que este Dios que es eterno, este Dios que es principio y es fin, está viendo por completo toda tu vida y toda mi vida. Que las cosas que hoy nos quitan el sueño y que nos roban la paz no tiene nada que ver que en otra cosa que no sea estar separado de la voluntad de Dios. Si pudiéramos entender que este Dios ya lo hizo todo y lo terminó todo, incluyendo nuestra propia vida, que Él ya tiene programado toda bendición que tenés que recibir, lo único que tenés que hacer es abrir tu corazón y decirle: Señor, yo creo que eres Dios todopoderoso. Abro mi corazón por completo para que esto ocurra. Y Él pregunta: ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo para establecer el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ya te lo mostré, le decía a su pueblo. Ya le demostré quién soy yo. Ya le demostré a ustedes lo que puedo hacer. Ya le demostré a ustedes que yo puedo anunciarle lo que está por venir. Ya les dije lo que está por acontecer. Ya les he advertido por dónde tienen que caminar. Lo único que ustedes tienen que entender, que no hay otro Dios como Jehová de los ejércitos. Lo único que tenemos que entender es que no hay otro como Él. Y que cuando le ponemos nuestras vidas en sus manos, Él sabe lo que tenemos que hacer. Veo tanta gente desesperada para la solución de sus problemas y busca en internet y comienza a googlear. Aparece una enfermedad pequeña, pero comienza a googlear y termina enloquecido. Se quiere internar, ya se quiere quitar la vida porque algo que parecía que era simple en internet se dejó llevar una cosa a la otra, cada vez ya estás muriéndote. Deje de amargarse la vida, deje de googlear, tome la palabra del Señor, tómese de cada promesa que dice la palabra del Señor, haga lo que Él le pide que tiene que hacer, escuche su voz, camine con Él. Deténgase cuando Él se detiene, camine cuando Él camina, obre cuando Él le dice que tiene que obrar, hable cuando Dios dice que hable y calle cuando Dios dice que calle. Espera, porque el Dios todopoderoso que te ama, que te quiere bendecir, que lo ha dado todo y lo ha hecho todo, ha preparado un camino de victoria para que nosotros caminemos en Él. Es imposible errar, equivocarse o ser infeliz o descontento si la presencia del Señor que nos habla le damos lugar en nuestro corazón para que su Espíritu nos dé la dirección. Es el tiempo de agudizar
la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el tiempo de dejar todo lo carnal y comenzar a caminar en lo espiritual. Es el tiempo de escucharle cuando es el tiempo de hacer negocio o cuando no hacerlo. Porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Con quién vas a compartir el resto de tu vida? Él lo sabe todo. Iglesia, es tiempo de abrir el corazón por completo delante de Él. Por eso, como decía Nadia mientras alababa, comenzaba la adoración. La adoración, la presencia del Señor. La adoración atrae la presencia de Dios. Cuando hay alguien que le alaba, cuando hay alguien que bendice su nombre, allí está su presencia. Es atraída automáticamente. Es automático. Cuando usted levanta sus manos y comienza a buscar su presencia, no importa lo que estés haciendo, no necesitas un lugar extraordinario, ni necesitas alabanzas estridentes. Lo que necesitas es un corazón y necesitas rendirte delante de Él. Si tenés un corazón, si te has dispuesto a dejarle que el Señor comience a direccionar tu vida, créame, Dios hará grandes cosas en este tiempo y la gloria del Señor se manifestará. Cuando yo me alejo de mis herramientas carnales, de mis costumbres carnales y me acerco a la presencia del Señor, Dios comenzará a hacer cosas increíbles que te asombrarán.